Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique Gil y soy el presidente de la Asociación Cultural Pablo Iglesias de Almansa. Con este vídeo damos comienzo a un ciclo de conversaciones virtuales con personas destacadas para tratar sobre los diversos temas que desde nuestro colectivo venimos trabajando desde hace años y que a la vez consideramos de interés y actualidad, como la memoria histórica, los derechos humanos, el activismo social y político o el feminismo, entre otros. Para esta ocasión contamos con la presencia de Emilio Silva Barrera. Emilio es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al periodismo. Pero Emilio ha escrito varios libros relacionados con la historia de su familia y la represión franquista, sufrida, siendo su último título Agujeros en el silencio. Fue impulsor principal de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a partir de la exhumación de la fosa común de los 13 de Prearanza del Bierzo, en León, en el año 2000, en la que se encontraba su abuelo. Aquella iniciativa, de la cual el pasado 21 de noviembre de 2020 se cumplieron 20 años, desencadenó en el proceso de recuperación de la memoria histórica que ha tenido lugar desde entonces en España, consiguiendo además que el debate social y político sobre las desapariciones forzosas en este país se asiente, e incluso internacionalizar la lucha por el derecho a la memoria y que se juzgue a los culpables, siendo promotor, entre otras personas, de la querella argentina sobre los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Emilio Silva estuvo en Almansa en el año 2009, invitado por nuestra asociación, al igual que también lo hizo Francisco Echevarría, con el cual ha colaborado en diversos proyectos de recuperación de la memoria histórica. Aunque nos hubiese gustado tenerte con nosotros, Emilio, nos adaptamos a la realidad y te agradecemos tu compañía virtual para hablar de estas cuestiones. Y sin más preámbulo, Emilio, pues permíteme que comience esta conversación contigo con una pregunta. 20 años después de aquella exhumación de Prearanza, ¿en qué situación estamos en cuestiones de memoria histórica en España en este año 2021? Bueno, para empezar voy a dar las gracias a la invitación. Bueno, de la visita que yo hice allí hace 11 años, hay una cosa de la que yo suelo hablar a veces cuando hablo de estas cosas en público. Y es la historia de una mujer que se me acercó después del acto para contarme, una mujer de allí, de Almansa, para contarme que su padre había muerto en los años 60 y antes de morir le dijo a ella que cuando pudiera se enterase de todo lo que había ocurrido en España con la represión, que había sido muy grave, ¿no? Y ella, desde que pudo, pues leía todo lo que podía para saber lo que había ocurrido en este país, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí está la filosofía de lo que ha ocurrido en estos 20 años, ¿no? En el fondo, todo este proceso de recuperación de la memoria es una conversación, ¿no? Es una conversación, una especie de polifonía donde hablan los historiadores, hablan los políticos, hablan los familiares, hablan los arqueólogos, hablan los juristas, que se han ido incorporando voces, ¿no? Y empezó pues con una exhumación en un pueblo en el Bierzo, ¿no? Donde yo no pensaba, digamos, meterme en este lío, ¿no? Sino solucionar un problema que tenía mi familia, y es que querían enterrar a mi abuelo con mi abuela, que había muerto 2 años y medio antes. Pero ahí, sin saberlo, por decirlo así, estábamos poniendo una aguja en un globo lleno de silencio que durante muchos años había mantenido, podríamos decir, desterrado de la opinión pública cualquier debate sobre las violaciones de derechos humanos de la dictadura, ¿no? De hecho, hay herramientas en la página del Congreso de los Diputados donde tú puedes meter un término y te hace una gráfica de cómo se ha repetido el uso de ese término en las distintas legislaturas. Y si pones, por ejemplo, víctimas del franquismo, pues durante muchos años no existieron en nuestra vida parlamentaria, ¿no? Entonces, en estos años yo creo que, bueno, por un lado, nosotros hemos ayudado a mucha gente, hemos exhumado cerca de 200 fosas comunes, hemos ayudado a cientos o miles de personas que nos escriben permanentemente a encontrar documentos, a buscar expedientes, testimonios. Es decir, hay mucha gente que no tiene dónde acudir, ¿no? No existe una herramienta en la administración pública para que alguien que de pronto le cuentan o descubre que, pues, que un abuelo suyo estuvo en la guerra o que una abuela suya estuvo en una cárcel, cómo puede recopilar la información para saber, ¿no?, cuál fue esa parte de su biografía,
pues bueno, la gente, al no existir ese organismo, se busca la vida y bueno, pues ahora pasa a vosotros, como van preguntando por donde sea para hallar esa información, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho una ingente tarea informativa de contestar a miles de peticiones en estos años, de gente que nos pide ayuda. A veces incluso hemos llamado por teléfono a una familia para decirle que ese abuelo que cruzó la frontera y no volvieron a saber de él, pues acabó deportado en un campo nazi, ¿no? Quiero decir, tal es la dimensión del desconocimiento acerca del pasado o de lo bien que, como decía el poeta Juan Gelman, el poeta argentino Juan Gelman, cuando acaban las dictaduras empiezan a trabajar los organizadores del olvido, pues nosotros nos hemos dedicado a desorganizar el olvido, podríamos decir, ¿no? Y dentro bueno, pues de esa pelea contra el olvido, pues evidentemente hay dos elementos que han sido fundamentales, que van más allá de las exhumaciones, ¿no? Por un lado es la intervención de la justicia y por el otro es abrir un debate para que en este país haya políticas de memoria efectivas, ¿no? Hace unas semanas otra labor que hacemos es mantener relación con muchos estudiantes. Hace unas semanas nos escribieron de un instituto francés, ¿no? Haciéndonos unas preguntas que iban encabezadas por una introducción que hablaba de que querían conocer cómo se desarrolla lo que en Francia se llama el deber de memoria, ¿no? Y que, bueno, pues uno puede ir a un consulado francés y todos los años puede ver que en noviembre se conmemora la Primera Guerra, en mayo la Segunda. Quiero decir, las instituciones están allí recordando permanentemente sus conflictos pasados, ¿no? Y entonces yo, irónicamente, hablaba con la profesora de estos chicos y chicas diciendo que aquí lo que se ha hecho más bien ha sido el deber del olvido en muchos casos. Entonces, nosotros hemos tratado de abrir ese debate. En el año 2002 yo entré tembloroso en un juzgado en Villablino, en León, para poner una denuncia, tembloroso porque yo tenía miedo, ¿no? Iba a denunciar allí unos crímenes de una fosa que estábamos exhumando muy cerca, a 12 kilómetros de allí. Y bueno, pues de hecho la jueza que recibió esa denuncia tomó muestras de ADN para analizarlas en el Instituto Toxicológico con carga al Estado, abrió diligencias, nos propuso incluso la posibilidad de llamar a interrogar a alguno de los responsables. Dio la coincidencia que en ese caso no sabíamos quiénes eran los responsables de aquellos asesinatos, pero siempre que hemos encontrado una fosa vamos a un juzgado o a un cuartel de la Guardia Civil, lo que nos pille más cerca, porque en ese caso lo tienen que notificar al juez. Ponemos una denuncia por la aparición de restos humanos con signos de violencia y normalmente pues no recibimos ni siquiera un no por respuesta, recibimos nuestro eco, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que los jueces, en los casos de las fosas, tienen el deber de intervenir, aunque luego decidan que ha prescrito ese crimen, que está la ley de amnistía y que no lo van a investigar. Pero claro, tienen el deber de acudir. Lo que nos ocurre en la mayoría de los casos es que nunca acuden. Y eso es incumplir la ley de enjuiciamiento criminal y por lo tanto estamos hablando del incumplimiento de sus deberes. Y eso, bueno, pues es una prevaricación de manual, ¿no? Por decirlo así. Después del caso Garzón, ¿no? Y de lo que supuso para ese juez haber abierto la investigación sobre el franquismo, pues digamos que se ha apoderado de parte del Poder Judicial una especie de ley del silencio, ¿no? En el que nadie va a atreverse, entre comillas, a dar un paso en esa dirección después de haber visto cómo a un juez sobre el que había un montón de ojos nacionales e internacionales, ¿no? Por mirando a ver qué le ocurría, pues fue castigado y fue tratado por el Poder Judicial español como una especie de agente externo, ¿no? Que estaba allí metido en el Poder Judicial y como era algo externo lo han expulsado. Y luego está el tema de la política, ¿no? Nosotros, bueno, pues a raíz de el debate que hay en las exhumaciones, o a raíz de las exhumaciones y sobre todo la visibilidad de los cuerpos, que yo creo que ha sido muy importante, ¿no? Porque al principio en la fosa de mi abuelo nosotros debatimos si íbamos a hacer fotos, y no íbamos a hacer fotos, ¿no? Pero luego yo creo que sí que hemos analizado
que las exhumaciones, esa conversación, ¿no? Esa polifonía, también hablan los muertos, ¿no? Porque nos pueden decir quiénes son, nos pueden decir cómo los trataron, nos pueden decir cómo los asesinaron y nos están contando un montón de cosas. Entonces, yo creo que también la imagen de las fosas ha tenido un cierto impacto social y político, ¿no? Y ha sido muy importante a la hora de ver los crímenes de una manera física, científica, que no se puede discutir, quiero decir, no es un invento que mataron a no sé quién o que hay una fosa con asesinados no sé dónde, ¿no? Aquí hay una evidencia física y contra esa evidencia pues uno puede llegar a opinar de lo que ocurrió en ese lugar, digamos lo que le dé la gana, ¿no? Pero no lo puede negar, ¿no? Y durante muchos años los crímenes del franquismo no existían como tales y había una versión incluso bastante edulcorada de lo que había sido la dictadura, ¿no? Precisamente, bueno, pues centrada en esa cosa de el desarrollismo, la clase media, esa especie de predemocracia que fue el franquismo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en estos 20 años, bueno, pues ahora uno puede entrar en un periódico conservador, meterse en su buscador de noticias, escribir crímenes del franquismo y encontrar unas cuantas noticias, por ejemplo, cosa que no ocurría antes del 2006 o del 2005. Quiero decir, todos son espacios donde se ha abierto esta conversación, donde se han dejado de silenciar las evidencias. Y bueno, pues de una ley de la memoria que para nosotros fue insuficiente, porque no solo para nosotros, quiero decir, para Naciones Unidas, que estuvo en España en el año 2013 y en el 2014, dos grupos de la ONU haciendo informes sobre las víctimas del franquismo en España, porque el Estado está incumpliendo sus deberes. Y el principal, en el caso de los desaparecidos, es que no deberíamos ser las asociaciones las que los busquemos, ¿no? Deberían ser las instituciones del Estado, porque nosotros, entre otras cosas, en una exhumación podemos tratar muy bien a un familiar y lo hacemos, pero yo no le puedo dar a alguien una categoría de víctima. Eso tiene que ser un reconocimiento que le tiene que dar el Estado sentado frente a ella, mirándola a los ojos y escuchando lo que tuvo que sufrir, ¿no?